Buenas a todos. Hoy estamos una vez más aquí para compartir acerca de un tema bien interesante, un tema que casi no se habla, pero que necesitamos realmente poder mirar a la luz de las escrituras este tema, y es el tema del perfeccionismo. El título de este tema es Cuidado con el perfeccionismo. Y vamos a hablar un poco más acerca de este tema, pero queremos darle la bienvenida al pastor Igor Díaz y Harman Castellano, que hoy nos acompañan. Bienvenido, Igor. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias hermano, gracias Pastor Edson. Estamos bien, Bueno, gracias a yo no Dios. les estoy escuchando. Permítame un momento, a ver. No les estoy escuchando. No, Y a mí, yo hermano, les... hermano Adelante. Edis. Ahora sí les estoy escuchando. Adelante. Sí, adelante, Igor. Bueno, es un privilegio estar aquí. Muchísimas gracias Pastor Edison por invitarme a este programa y esperamos que sea de gran bendición para todos nosotros. Muchas gracias, hermano Edison Flores de Colombia. Es un placer, es un honor, es un privilegio de la invitación que usted nos ha hecho a participar de este programa y como dice el hermano Igor, esperamos que todos podamos salir edificados a través de la palabra de Dios, quien es que habla a nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios hablando a nuestras vidas por medio de ella. Amén, muy bien. Amén. Sí, es un tema, ¿verdad? Que, como lo mencioné, no se habla mucho acerca de este tema, pero yo creo que es necesario poder traer estos temas que son importantes y que necesitamos, pues, mirarlos, obviamente, a la luz de las escrituras. Antes de quizás de pronto de ahondar un poco más en el tema, quisiera dar una definición breve acerca de esta idea del perfeccionismo. El perfeccionismo se puede definir como una teoría que tienen algunos creyentes que pueden alcanzar la completa perfección, es decir, en este mundo, e incluso vivir sin pecado, ¿verdad? Para estos creyentes, la santificación se puede dar de manera perfecta, es decir, plena, a tal punto que consideran que no hay pecado en ellos y que es posible realmente vivir de manera perfecta sin pecado. Yo creo que esta definición es una definición que obviamente a la luz de las escrituras vemos que el hombre ha caído en pecado. Desde Génesis capítulo 3 vemos que el hombre cayó en pecado y por lo tanto el hombre no puede vivir de acuerdo al estándar que Dios pide. Ahora, yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Mirando obviamente el carácter de Dios. Dios es ese ser todo santo, impecable, es perfecto, pero el ser humano, nosotros no somos perfectos. Ahora alguien pudiera pensar, pero bueno, hay que tener cuidado, pensarían algunos hermanos, porque esto sería como promover el pecado. Y con este programa no estamos animando a que los creyentes vivan en pecado, pero que tengan cuidado con esta idea, con esta teoría acerca del perfeccionismo, porque encontramos que algunos creyentes en el seno de la iglesia están pensando que ellos pueden ser perfectos, que ellos son completamente santos. Entonces vamos a mirar, ¿no? A la luz de las escrituras si esto es posible, pero también quizás pues también tener cuidado, nos decía el hermano Harman ahorita antes de entrar al estudio, que debemos tener cuidado porque no estamos obviamente hablando de promover el pecado. No sé si quisieran anotar algo. Eh, bueno, para empezar ya a tocar el tema en profundidad, quisiera compartir el primer versículo que quisiera mencionar acerca de alguien que dice que somos perfectos o que estamos alcanzando la perfección. La palabra de Dios nos dice claramente en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nosotros somos pastores de las iglesias, pero tenemos pecado.
Ninguno de nosotros puede decir, no, yo no tengo pecado, porque sí pecamos. La palabra de Dios nos enseña que sí tenemos pecado. Pero también dice la palabra de Dios, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, la palabra de Dios claramente nos enseña que somos pecadores y que vamos a alcanzar la perfección hasta que estemos en la presencia de Dios. Y Dios nos mira perfecto a nosotros a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Él mira a Harman a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Pero sí somos pecadores, sí tenemos pecado. Yeah. Quizás, Pastor Edson y Harman, también podemos entender de dónde viene la corriente, ¿no? Y siempre entendemos que viene de las Escrituras. Vemos personas, quizás con la buena intención, ¿no? El mismo John Wesley, en que trajo, ¿no? Este punto para nosotros. Vemos, por ejemplo, en las Escrituras en Mateo capítulo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, vemos mandamientos de Dios en el sentido de las Escrituras, o primera de Pedro, sed santos, ¿no? Como yo soy santo. Entonces, la gente, el lector, de una manera superficial de las Escrituras, lo lee este texto y automáticamente dice, yo tengo que ser perfecto. Entonces nos olvida el texto que el pastor Harman ha leído. Es un llamado a ser perfecto, pero es un llamado también a confesar mi pecado. ¿Cómo hacemos? Qué lucha que hay en nuestro corazón, porque a la vez, como dice Martín Lutero, somos pecadores santos, ¿no? Somos pecadores justificados, pero somos pecadores. Yo creo que esta es la gran lucha quizás de nuestros oyentes hoy día, de la iglesia hoy día, los llamados profundos de las Escrituras, una vida santa, una vida completa en el Señor, madura, pero a la vez vemos en nosotros el pecado, ¿no? Entonces, yo creo que este tema es tan profundo, como decía el pastor Harman antes, que creo que trae consecuencias gravísimas en amplias áreas de la vida del cristiano. Así es, hermano. Pensando en el texto que acabó de leer el pastor Harman, pudiéramos decir, ¿verdad? Por implicación lógica, de acuerdo al texto, que, o sea, el no confesar nuestros pecados, el pensar bueno, que tal vez somos perfectos, o sea, estaríamos diciendo que no necesitamos un Salvador. De hecho, ¿para qué confesar pecados si yo no tengo ninguna falla, ¿no? Pero el texto está diciendo muy bien que si nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo, porque nuestra naturaleza caída es una naturaleza pecadora, pecaminosa. Entonces sí necesitamos confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, apartarnos obviamente de esos pecados, pero de manera negativa podemos decir que el perfeccionismo entonces promueve el orgullo pecaminoso, ¿verdad? O sea, si la persona se cree perfecta, entonces está diciendo de que esta persona tiene un estatus mayor que otros, que es superior espiritualmente a otra persona, y en un sentido pues se está levantando él como su propio salvador. O sea, si yo soy perfecto, si yo no tengo pecado, si soy sin tacha, entonces realmente no necesito un salvador. Los cristianos en nuestra vida diaria tenemos dos enemigos reales que tenemos que cuidarnos toda nuestra vida si queremos crecer en santidad, que es el perfeccionismo o legalismo y el libertinaje. Porque fácilmente podemos caer en cualquiera de estos dos enemigos y el resultado será
desastroso. Si nos volvemos perfeccionistas o legalistas, vamos, como dice usted, a creernos superiores a los demás, vamos a estar juzgando a los demás, como pastores vamos a estar poniendo en disciplina a los demás, y nos vamos a ir a un extremo nos vamos a pasar de ese extremo. O si nos vamos al otro lado, nos vamos a volver al libertinaje. Entonces, tenemos una batalla que tenemos que tener mucho cuidado en no caer en estos dos enemigos que tenemos, que es el libertinaje o perfeccionismo, el legalismo y el libertinaje. Son dos cosas que tenemos una batalla diaria como cristianos si queremos nosotros crecer en santidad. Sí, estaba acordándome ahora que menciona Harman de estos dos enemigos, ¿no? Por un lado el libertinaje y por otro lado el moralismo o legalismo. El pastor Tim Keller escribió un libro llamado Dios Pródigo. Cuando yo leí por primera vez este libro me llamó la atención de que él habla de que la historia que normalmente nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo, habla realmente de dos hijos pródigos, ¿verdad? Porque si bien es cierto que aquellos que viven en libertinaje, que son esclavos del pecado, si no se arrepienten, su final va a ser la condenación. Lo mismo pasa con el moralista, con el legalista, usando este término, ¿verdad? En el día de hoy, el que cree que por sus esfuerzos puede alcanzar la gracia de Dios, también está fuera, ¿no? Porque no es por lo que él pueda hacer, sino es por lo que ya Cristo hizo, ¿no? Es en virtud de lo que Cristo ha hecho que nosotros somos declarados justos, no por lo que nosotros podamos hacer. Yo creo que hay un punto muy importante aquí, quizás que el perfeccionista se engaña o se frustra, porque el perfeccionista es alguien que está mirando hacia su capacidad, hacia su hecho, su logro, lo que él puede hacer, ¿no? Y creo que el Evangelio, como todos sabemos, el Evangelio quiere decir a las naciones, a los hombres, que desde Adán y Eva, el hombre no puede. Esto quizás es uno de los puntos que la psicología no lo puede tratar, ¿no? Porque la psicología hoy dice, tú puedes, o tienes un campeón dentro de ti, entonces eleva a la persona a un esfuerzo sobrenatural, ¿no? Pero el Evangelio dice a las naciones, tú no puedes, es imposible. Es imposible que nosotros pudiéramos hacer. Yo creo que una vez un pastor ha dicho, la gente estaba diciendo, ¿no? Cuando vino Jesús, ¿por qué viniste? Yo ya estaba consiguiendo mi salvación. Yo ya estaba obedeciendo todas las leyes de Dios, del joven rico. Yo ya obedecía todo. Yo ya tengo todo, ¿no? Pero Jesús dice, es imposible al ser humano. Porque cuando miramos el Evangelio, cuando nos hace un rayo X de nosotros mismos, nos muestra nuestra incapacidad, la incapacidad del ser humano, no sus deseos, no su meta. La meta es ser perfecto, ¿no? La meta es la glorificación de todo el creyente. Pero nosotros primero paso, creo que del cristiano es rendirse, ¿no? Es decir, no puedo, Señor, ayúdame, sálvame, envíame un rescatador por mí, porque no puedo. Yo creo que es un primer punto importante en la vida de la iglesia. Nosotros siempre demandamos mucho de las personas, hay que hacer, hay que estar comprometido, pero en primer lugar, creo que es una iglesia rendida, hombres rendidos buscando a un Salvador que le pueda rescatar de sí mismo, de su pecado, de la potencia de hacer más pecado y hacer daño a la gente, ¿no? Podríamos continuar con el tema diciendo, por ejemplo, lo que no es ser perfeccionista o lo que no es ser legalista. Y, por ejemplo, en primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad no es perfeccionismo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 7, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, tenemos que preocuparnos
por la santidad en el temor de Dios, pero eso no es perfeccionismo o no es legalismo. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios o la palabra de Dios como norma de vida a nuestra vida, como nuestro manual de vida, la palabra de Dios, tampoco es legalismo. O sea, como creyentes, como cristianos, nuestro manual de vida es la palabra de Dios. Y seguirla y obedecerla tampoco es ser legalista o perfeccionista, sino que somos obedientes a Dios por el amor que tenemos a Dios y porque Él nos ama a nosotros. Y en tercer lugar, restringir nuestra propia libertad por amor a Dios y por el amor de mis hermanos o por tener cuidado de mi alma. Debemos de abstenernos de algunas cosas para no causar tropiezo a alguien y no convertirnos en un legalista. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo edifica. Entonces eso no tampoco es ser perfeccionista, ni tampoco ser legalista. Y en este tema se podrían ir utilizando ejemplos, pero si ya vamos dando ejemplos, entonces se nos va a alargar extenso el programa, pero cada hermano tiene que abstenerse de algunas cosas para no hacer caer al hermano o para ser edificados y para no estorbar nuestra santidad al Señor. Sí. Entonces yo creo que Harman, yo creo que lo que marca la diferencia entre obviamente un cristiano que quiere agradar a Dios y el perfeccionista es obviamente el evangelio, ¿no? O sea, el creyente que quiere obedecer es en virtud de lo que ya Cristo ha hecho por él, ¿verdad? Y entonces nosotros vemos obviamente lo que ya el Señor ha hecho por nuestras vidas, nos ha salvado, y entonces nosotros respondemos a lo que ya el Señor ha hecho, ¿no? Pero el perfeccionista normalmente piensa es en que él, en su fuerza, de acuerdo a sus capacidades, él puede obedecer, ¿sí? Y bueno, ya se ha dicho, pero una vez más, nosotros creemos que obviamente en el Señor Jesucristo, nosotros un día vamos a llegar a esa perfección, vamos a ir a lo que algunos llaman a ese estado de gloria, ¿no? A la perfección completa cuando estemos en la presencia de Dios. Pablo lo puso de esta manera allí en Filipenses capítulo 3, si recuerdan, en el versículo 12. Él dijo, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Entonces, no hemos alcanzado la perfección, pero en Cristo, cuando vayamos a la gloria de Dios, entonces seremos perfectos, como lo dijo Pablo también allá más adelante en 1 Corintios 15, cuando dice que esto corruptible se vestirá de incorruptible, ¿verdad? Y lo mortal se vestirá de inmortalidad, pero es cuando vayamos a la presencia de Dios. Y una nota más, y ahí le doy la palabra a nuestro hermano Igor. Los reformadores del siglo XVI también afirmaron, ¿verdad?, que la perfecta santificación no es posible en esta vida debido a la naturaleza caída que tenemos nosotros y que esto ocurrirá cuando estemos en el estado de gloria, ¿no? Las confesiones, de hecho, las confesiones históricas también nos muestran esto, ¿no? Que hay una naturaleza caída y que de este lado de la eternidad, en este mundo caído, no es posible vivir de manera perfecta en nuestras fuerzas. Amén. Yo creo que uno de los textos que creo que uso más frecuentes en mi área de consejería es este Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, cuando dice, mira cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es interesante este texto porque el perfeccionismo nunca está satisfecho.
porque Él quiere cumplir con eso. Lo que acabas de decir el pastor Edison, él está en una manera, piensa que ya está satisfecho, eres perfecto, ya lo hizo, pero la Biblia está hablando que nosotros no somos todavía lo que deberíamos ser. Estamos siendo transformados. Es la obra del Espíritu Santo en Romanos 8, transformarnos a la misma imagen del Señor Jesucristo, este mismo amor al Padre, este mismo amor por los demás. Pero creo que el perfeccionismo en esta área, todos nosotros tenemos un perfeccionista dentro, todos nosotros tenemos un legalista dentro de nosotros, ¿no? Todos queremos ser el primero de la clase, todos queremos el aplauso de la gente, los primeros lugares, ¿no? Pero el Evangelio hace esta humillación para nosotros, es decir, no, eres el último. Es Pablo diciendo, yo soy el peor de los pecadores. Por eso Jesús vino a salvarnos. Así que el Evangelio es un contraste opuesto al perfeccionismo y al legalismo. Pero como dice el hermano Harmer, es el empujón que no me lleva a estar, ya que no voy a llegar, sabes, me siento y sigo pecando. No, yo creo que la búsqueda por el Señor, yo todavía no soy, pero yo voy a llegar a ser con el empujo, la obra de Dios en mi vida. Yo creo que el perfeccionismo, un segundo punto importante es que ellos creen que ellos están haciendo la obra y no el Espíritu de Dios. Es el que abre, transforma, es el que restaura, aviva el ser humano, ¿no? Yo creo que ustedes, uno en España y uno en Colombia, miraron mis notas, no sé cómo hicieron, pero el hermano Edison mencionó que el Evangelio es la solución y el hermano Igor dice que todos tenemos algo dentro de nosotros de perfeccionismo, y en mis notas yo tengo que todos nosotros de alguna manera tenemos eso de perfeccionismo, legalismo dentro de nosotros. Por ejemplo, nosotros decimos, tengo que leer la Biblia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que diezmar y dar mis diezmos, mis ofrendas al Señor, tengo que ir a la iglesia para que entonces Dios me acepte y me bendiga. Eso es ser legalismo, ser perfeccionista. Hacemos muchas de estas cosas, hermanos, porque queremos ser perfeccionistas, pero no lo hacemos por amor a Dios, por obediencia a Dios. ¿Sí me entienden? O sea, hay algunas cosas que las hacemos como por obligación o por perfeccionismo, prácticamente como por fuera, pero en el corazón no lo hacemos con la intención de que voy a estar en la presencia de mi Dios, de mi Señor, voy a orar, voy a leer la palabra, por amor a Él, sino porque queremos ser perfeccionistas y porque queremos ser legalistas. ¿Alguna vez ustedes se han levantado, por ejemplo, un ejemplo, a las 5 de la mañana, tener un tiempo de oración, una hora, una media hora, una hora de lectura, y ya después ya tomar un desayuno y decir, bueno, hoy Dios me va a bendecir hoy me tiene que bendecir Dios porque todo este tiempo que tuve de comunión con Él, hoy me tiene que bendecir? ¿Sí me entiendes? O sea, son cuestiones de perfeccionismo y legalismo. Perfectamente. Que no lo hacemos por fuera, sino, ¿verdad? Que lo hacemos por fuera, pero no del interior de nuestro corazón, por amor a nuestro Dios, por lo que hizo Él en nuestra vida, por la transformación que nos ha dado a través del Espíritu Santo cuando Él le envió a morir, a vivir en nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos, como dice el hermano Igor, perfeccionismo en el interior, o parte del legalismo en nuestras vidas también. Es una forma, no sé, ¿no, pastores? De asegurarnos que somos hijos de Dios. En un sentido, sí. Nosotros, ¿no? Necesitamos leyes que nosotros hacemos. Estas leyes, yo creo que son hábitos saludables, buenos. Leer la palabra de Dios, orar, es un deber de todo el creyente, el deber de venir, es el deber de discipular, de proclamar el Evangelio. Pero cuando hacemos esto, una norma que me dices, ves,
yo soy creyente, ¿ves? Yo estoy haciendo. El Señor ahora me mira con una sonrisa. Entonces yo creo que ahí es donde fallamos, ¿no? Y a veces nos frustramos porque hacemos como aquella persona que cuando ora dice, Señor, pero yo he ido a la iglesia, aquellas promesas, ¿no? Señor, si yo me convierto, tú me vas a dar la mujer para mi vida, mis hijos, me va a dar el coche nuevo, me vas a dar una casa nueva. Entonces el Señor está obligado en el fin de premiar nuestra performance, la manera como actuamos. Entonces Él tiene que premiar ya nuestra pecaminosidad de querer ganar algo de Él. Y ahí ya damos de la Claro. gracia, ¿no? Así es. El evangelio nos mueve a obedecer a Dios por el hecho de haber sido aceptados por gracia Amén. y únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Pero el legalismo nos lleva a obedecer para ser aceptados por Dios, hacer obras, hacer estas cosas para que Dios nos acepte. Ese es el perfeccionismo, ¿verdad? Pero Así el es. evangelio es que nosotros servimos a Dios por lo que Él ya hizo por nosotros, por la gracia de Él. Amén. O sea que podemos decir entonces que el perfeccionismo no es cristianismo, ¿verdad? No Sí. es cristianismo. Parece, hay algunas características que uno ve en esas personas que, bueno, como ya se ha mencionado, buscan más bien, como el Señor le dijo a los judíos, ellos leían las escrituras, pero no porque querían agradar a Dios, sino ellos buscaban su propia gloria, ¿no? Así es. Ellos buscaban a otras personas para que las otras personas pudieran alabarles. Oraban, leían las escrituras, diezmaban, hacían una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, como lo decía Igor, todos estos medios realmente son medios que el Señor ha dejado para nosotros poder crecer en la palabra de Dios, poder crecer en santidad, pero si nosotros lo hacemos con las motivaciones incorrectas, entonces estamos siendo pues también legalistas, ¿no? Porque no lo estamos haciendo de corazón y debemos pedirle al Señor eso. Estaba pensando de alguna manera, de manera práctica, hermanos, quizás como si pudiéramos pensar en algunas características del espíritu perfeccionista y tal vez como ir de manera práctica, mirar esto, ¿no? Tal vez en la vida familiar, en la vida de la iglesia, en el trabajo, cómo se pueden identificar a estas personas perfeccionistas, ¿no? Y cómo, obviamente, lo que estamos diciendo, cómo el Evangelio nos está llamando a arrepentirnos, a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo y obviamente a poder perseverar en Él. Pero creo que una de las características es que el perfeccionista siempre está buscando el control para asegurarse de que todo salga bien. En un sentido práctico, ¿verdad? Él quiere usurpar el papel de Dios, que es soberano. Nosotros no somos soberanos. Dios es soberano. No sé si quisieran ahí compartir algo más, pero el perfeccionista siempre está tratando de buscar el control. Sí, y bueno, no sé qué piensan ustedes acerca de ese punto. Sí, bueno, yo solo iba a decir que es esto. Yo creo que el perfeccionista, en un sentido, él no tiene paz, porque él siempre está mirando sus logros. De una manera, todos los diccionarios van a decir que el perfeccionista nunca está satisfecho. No, él nunca se siente, completo. Entonces siempre él quiere lograr más, él siempre va a ser inflexible con él, ¿no? Y él va a ser inflexible con todas aquellas personas que están a su alrededor. Nadie va a ser más que él, ¿no? Entonces lo que vemos es una lucha de competición, hay una competitividad entre hasta hermanos, en quién es el mejor, en quién es el que hace más, el activismo, ¿no? Aquel que se vira en torno solamente de hacer y no en ser, en estar en Cristo, ¿no? Siempre teniendo el balance, como el pastor
Harman estaba comentando antes, pero yo creo que el cristiano tiene una piedad contento, tiene una piedad donde yo estoy completo en Cristo y descanso en esto, ¿no? En este sentido. También creo yo que una de las características de un perfeccionista es que él siempre está haciendo obras como para ganarse la salvación. Es una manera sencilla de definir, por ejemplo, el perfeccionismo, que esta persona siempre está haciendo algo, trabajando, haciendo obras para ver si así soy aceptado por el Señor, o que la gente mire cómo soy, ¿verdad? Siempre está tratando de hacer algo sin recordar que hemos sido salvos por la gracia de Dios y no por obras, ¿verdad? Pero él siempre está queriendo hacer algo y buscando construir algo para agradar a Dios o para ganar la salvación. De algún modo, como dice el hermano, no es feliz porque él siempre está buscando hacer algo, no descansa en la gracia de Dios, en la salvación que fue a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Claro, pienso que es otra de las sí, características. así es. Ahora sabemos que el hombre no puede, por más que haga obras, no puede ganarse en la salvación porque tendría que hacer obras perfectas como Dios es Sí. perfecto, ¿verdad? Y sabemos que el único perfecto es el Señor. Ahora podemos decir en un sentido, bueno, el perfeccionista quiere tener el control, pero también el perfeccionista no admite que se equivoca y siempre va a reaccionar a la defensiva. O sea, siempre el perfeccionista va a tratar de buscar una excusa, ¿no? Cuando se equivoca y no va a decir, hombre, me equivoqué. O cuando escucha que alguien de pronto tal vez le corrige, no va a aceptar corrección, ¿no? Porque él no admite una equivocación. Ya, por eso una persona que siempre está, yo creo que yo siempre tengo esto en mente y digo a los hermanos, todo lo que es extremo es un problema, ¿no? El extremismo. Nadie es extremo y enamora a Dios, pero nosotros el religioso es extremista. Él quiere ser perfeccionista, él quiere exceder en todo, pero cuando falla, entonces es el gran desastre de la vida, ¿no? Él se siente derrotado, no acepta el segundo puesto, no acepta perder, ¿no? Entonces, esto va a involucrar tantas cosas dentro de la iglesia. Cuando tú vas a llamar la atención de un hermano en una discusión o en un pecado de un hermano, si tú eres perfeccionista, tú no vas a intentar ganar el hermano, sino vas a intentar ganar el debate contra él. ¿No? Entonces, porque eres perfecto, no aceptas una derrota, no aceptas ni aún el pecado, porque todo gira en torno del yo, de mi capacidad, y ahí es donde hay la mayor frustración, ¿no? En este sentido de buscar el perdón de Dios. Luego se puede hablar más de eso, de buscar el perdón de Dios, porque el perfeccionista no irá a buscar este perdón de Dios, él va a intentar hacer algún sacrificio que le llevará, ¿no? a apaciguar la ira de Dios porque cree ya que Dios está enfadado con él, no ha alcanzado las demandas que su propia regla lo ha puesto, ¿no? Como dice el hermano Igor, nos podemos ir a los extremos y podríamos, no sé si le voy a dar otro enfoque al tema, pero si nos vamos al otro extremo, entonces nos volvemos al libertinaje, ¿verdad? Las personas pueden decir, cuando están en el libertinaje, pueden decir, bueno, Dios me acepta tal y como soy. Yo puedo vivir mi vida como me dé la gana, porque yo vivo en la gracia, en el amor de Dios y Dios me acepta tal y como soy. Tenemos que tener cuidado muchas veces cuando decimos eso, pero porque Dios no nos acepta, digamos, tal y como soy,
Él nos acepta, podríamos decir, o deberíamos decir, Dios nos acepta a pesar de cómo soy. ¿Sí me entiende? Porque entonces, cuando vivimos por la gracia, entonces no tomamos en cuenta mucho la palabra de Dios, ignoramos la ley de Dios, no queremos obedecer la ley de Dios, ¿verdad? Porque estamos viviendo en la gracia, en el libertinaje, y yo puedo vivir mi vida como yo quiero, no buscando agradar a Dios, ¿verdad? Y no queriendo ser perfeccionista o legalista, ¿verdad? O sea, estoy ya al otro extremo, pero hay que tener mucho cuidado con los dos, con el legalismo, el perfeccionismo y el libertinaje de estar viviendo por la gracia. Y aquí podríamos usar algunos ejemplos. Por ejemplo, como es difícil, pero bueno, lo voy a utilizar. Hay algunas personas que, por ejemplo, dicen que tomarse tres cervezas no es pecado, ¿verdad? O hacer esto o hacer lo otro. Bueno, tendríamos que el perfeccionista puede decir, no, eso no se tiene que hacer. Y el que vive en la gracia o el libertinaje, entonces dice que sí, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay que tener un balance, hermano. Qué difícil esto. Últimamente, hace como un mes, estoy platicando con un grupo de personas y así estaban, que hacer esto no es pecado, que hacer lo otro sí es pecado, ¿no? Pero sí. Entonces, qué difícil mantener ese balance, ¿verdad? Pero nosotros, como dijo el hermano Edinson, el evangelio es que nos permite a nosotros vivir en santidad. Y el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros es que nos permite tener ese balance entre legalismo y perfeccionismo y el libertinaje, ¿verdad? Y quisiera más adelante compartir algunos versículos acerca de esto porque o para no poder estar viviendo en el perfeccionismo, en el legalismo y no estar viviendo también en el libertinaje. Entonces, más adelante vamos a ver qué dice el hermano Edison ahorita. Y estaba pensando, Harman, que, por ejemplo, no estamos diciendo con este tema, ¿verdad?, que estamos en contra de la ley. Esa es otra corriente peligrosa que se conoce como antinomianismo, ¿verdad?, o antiley. O sea, es decir, aquellos que piensan que no estamos llamados, por ejemplo, a obedecer los mandatos que el Señor ha dejado en su palabra. Pero sabemos, por ejemplo, justamente como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, que la ley de Dios es buena, que las ordenanzas de Dios son justos, los mandamientos de Dios, pero sabemos de que las ordenanzas de Dios nos van a guiar a Cristo, ¿no? La ley de Dios nos guía a Cristo, es como un tutor que nos recuerda que en nuestras fuerzas nosotros no podemos, y obviamente nos llevan a Cristo, ¿verdad? Que sí puede cumplir todo completamente. Entonces, no somos antiley, pero sabemos que hubo uno, es Cristo Jesús, el que vino del cielo a la tierra, vivió una vida perfecta y obviamente en virtud de Cristo, nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y entonces en Cristo Jesús nosotros podemos, con la ayuda de Él, como dice el apóstol Juan también, ¿verdad? Podemos obedecer su palabra, podemos obedecer la palabra de Dios. Pero el moralista, el perfeccionista, no lo mira de esa manera, sino él mira adentro de sí, mira sus capacidades, él mira que él está en control, él mira que él no puede equivocarse. De hecho, estaba pensando de manera práctica que incluso algunas personas que vienen a nuestras iglesias, que vienen tal vez del neopentecostalismo, y quizás de pronto escucharon una predicación de algún pastor saludable, de algún pastor reformado, y quizás de pronto se identificaron con algún punto que este hermano, ¿verdad?, trajo tal vez en su meditación, en su predicación. Pero resulta que él está buscando una iglesia
que tal vez calce con esas ideas que él tiene, y de repente viene a una iglesia reformada o a una iglesia bíblica, pero quizás no encuentra este detalle que él vio en esa predicación, y este hermano se incomoda y dice, no, esta iglesia no es una iglesia, no es una iglesia bíblica, no es una iglesia saludable, porque él se preocupa por los detalles, ¿verdad? Minuciosos, y él tal vez vio eso que este predicador tal vez enseñó, que puede ser algún punto, ¿verdad?, de su preferencia, pero él llega a esta iglesia y no encuentra eso y dice, no, yo me voy de aquí, porque esta gente no, esta gente no es bíblica. Por eso estamos animando a los hermanos, ¿verdad?, a contemplar este tema que estamos estudiando, a cuidarnos, cuidado con el perfeccionismo, porque hay personas que pueden llegar a ser hipersensibles, ¿no? Y tal vez incluso señalar, no, esta iglesia no es reformada, esta iglesia no es bíblica, porque esta iglesia no hace en detalle. Recuerdo que una vez alguien llegó a la iglesia y me preguntó que si nuestra iglesia tenía, ustedes saben que hay en algunas iglesias bíblicas que tienen las arcas o los ciertos lugares para las ofrendas en ciertas partes del edificio, y esta persona me preguntó, ¿verdad?, que si nosotros teníamos en el edificio ciertas cajas o ciertos lugares donde se podía echar las ofrendas. Nosotros dijimos que no, que solamente teníamos un solo lugar donde la gente podía venir, y esta persona, no, pero es que yo vi que en tal iglesia donde nosotros escuchamos y nos parece que esa debe de ser la forma correcta. Y wow, fue un tema difícil porque ella estaba buscando especialmente ese detalle, y quizás nuestra iglesia no lo encontró, ¿verdad? Pero ya ella estaba incómoda. No sé qué piensan. Bueno, yo creo que es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, ¿no? En Mateo 23, versículo 23, diciendo a los escribas, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo, la menta, el enoldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas, guías ciegos, que coláis el mosquito, pero tragáis el camello. Hay gente que está buscando los pequeños detalles, ¿no? Y estos son los críticos. Es tan difícil trabajar con la gente crítica, no en el buen sentido, ¿no? Pero yo creo que todos necesitamos tener mentes en que pueden ser como los bereanos, ¿no? Aprender a criticar con buen sentido, bíblicamente, no lo entendí, con respeto, ¿no? Con sumisión. Pero la gente está buscando una cosa para destruir todo. Es como en la construcción de una finca, ¿no? De un edificio. A veces es la ventana que está rota y necesita ser arreglada la ventana, pero la gente dice, este edificio no se puede vivir, ¿no? No se puede vivir ahí, no se puede adorar a Dios. E infelizmente la gente hace esto con el cristianismo. Si todos, y volvemos al mismo tema, el perfeccionista hace de la iglesia una fábrica de galletas. Todos tienen que tener el mismo estándar, todos tienen que vestirse igual, hablar igual. Y si no caminas como yo, entonces es porque no eres hijo de Dios y debes examinarte, ¿no? En un sentido quizás tú no eres creyente, entonces, y ahí afecta toda la doctrina de la justificación por la gracia, por la fe solamente, y el único demanda de Dios es esto, arrepentíos y creer en el Señor Jesucristo. Y ahí entra lo que dice el pastor Juan Harman, que no es solamente decir no la ley, no. La Biblia tiene imperativos, ocupaos en vuestra salvación, ¿no? Vivir, ocuparse en buenas obras. Entonces el creyente no es alguien que está sentado en el sofá, ¿no? Es alguien que está trabajando, pero
es el producto de la obra del Espíritu en una acción de gracias a lo que Dios ya ha hecho y no para condenar a todos los que no son parecidos conmigo. Sí, las personas también perfeccionistas o legalistas podrían o pueden citar la palabra de Dios para justificar su modo de ser. Por ejemplo, pueden utilizar absteneos de toda forma de mal, que está en 1 Tesalonicenses 5:27, así dice la palabra de Dios. También la palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y sí, está bien, ¿verdad? O sea, tenemos que nosotros en nuestra vida tratar de vivir nuestra vida en santidad y buscar y aspirar a esto, pero no pasarnos, ¿verdad?, de ser tan legalistas o perfeccionistas con las personas, porque así, como pastores podríamos hacer eso y exigirles y demandarle a nuestros hermanitos, a nuestras ovejitas, algo que tal vez nosotros estamos haciendo solo para alcanzar el favor de Dios, pero no porque verdaderamente amamos al Señor. Entonces, se podría justificar ellos en usar algunos versículos bíblicos para promover su perfeccionismo, ¿verdad? Y podríamos caer en pecado al pasarnos de lo que deberíamos estar y estar a nivel con los hermanos, ¿verdad? Así Yo es. creo que es quizás, Pastor Edison, un punto de gran importancia, quizás lo que veo, todo lo que estamos diciendo es la confianza, en quién está la confianza. El perfeccionista o la persona religiosa perfeccionista confía en sí mismo. El moralista, ¿no? El legalista está confiando en sí mismo. Este es un pecado delante de Dios. No, es esto lo que luchamos cada semana, decir a los hermanos en quién estás confiando. Calvino dice, somos una fábrica de crear ídolos, ¿no? Y creamos ídolos y descansamos en nosotros, en algo que estamos haciendo. Pero no, quizás el deber de todo el pastor debería ser, ¿estás mirando a Cristo hoy? ¿Estás descansando en lo que Él hizo? ¿Estás volviendo a la cruz? ¿No? Para empezar tu día, para comenzar tu vida, para vencer el pecado, para vencer la tentación que hay en tu vida de méritos propios, ¿no? Somos siervos inútiles que al fin y al cabo, ¿no? Somos siervos que estamos corriendo por una corona incorruptible, pero el moralista, cuando recibirá esta corona, ya en Apocalipsis 4, él no va a dar a los pies del Cordero. Él se quedará, ¿no? Él quiere quedarse con la corona. No, yo hice, ¿no? Pero los creyentes verdaderos recibirán la corona y tirarán a los pies del Cordero. No fuiste tú. Tú eres digno, no yo. No, y esto es lo que llevamos a la iglesia a mirar al Cordero. Él es digno. Toda gloria, toda Amén. honra. Excelente, excelente, ¿no? Muy, muy buen tema, ¿verdad? El Señor nos ha permitido poder hablar acerca de este tema. Ya nos quedan pocos minutos. No sé si damos algunas conclusiones en cuanto a este tema. Estaba pensando, por ejemplo, que el apóstol Pablo, antes de su conversión, era perfeccionista, ¿no? Si miramos ahí en Filipenses capítulo 3, del 1 en adelante, antes de su conversión, su confianza estaba en sus propias habilidades, ¿verdad? En la posición que tenía, en el estatus que tenía, ¿verdad? En su forma de alcanzar sus metas, su celo, todo lo que él era, ¿no? Pero luego vemos que una vez que se arrepiente de sus pecados, que pone su fe en el Señor Jesucristo, luego entonces él dice que todo eso que para él antes era algo importante, viene a tomar un segundo lugar. Dice que lo tiene por basura, ya su confianza no estaba en esas cosas, sino realmente era en el Señor Jesucristo. Y bueno, creo que ese es un ejemplo pues también de que nosotros podemos caer en el perfeccionismo, pero el Señor nos llama obviamente a Cristo, nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados.
Creo que en un sentido nosotros no podemos vivir esclavos de este sistema, pero sí en un sentido a veces yo creo que podemos caer en algunas áreas de nuestras vidas en algún momento, ¿no? Podemos caer en querer, por ejemplo, tomar el control. De hecho, como pastores a veces pensamos que quizás otras personas no hacen tal cosa como tal vez nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Pero yo creo que estamos llamados a asignar a otras personas, a que otras personas también puedan servir, darle la confianza a otras personas y ver pues también la obra de Dios, a poder delegar. Mi esposa siempre me dice, tienes que aprender a delegar. Y yo creo que eso nos llama a confiar, ¿verdad? En el Señor y que Dios está levantando hombres y mujeres también para que puedan servir de acuerdo a sus dones en el contexto de la iglesia. Eso lo puedo decir de manera, pues ya ir concluyendo, ¿no? Este tema. No sé si ustedes pueden pensar en algo ya para ir concluyendo. Ya se nos acabó el tiempo. Sí, hermano, que muchas veces cuando nos queremos pasar de perfeccionistas o legalistas, muchas veces podemos ofender a los hermanos y molestar a los hermanos o faltarle al respeto a los hermanos. Tenemos que ser humildes y enseñar a nuestros hermanos si queremos hacer algo, así como dice usted, aprender a delegar, porque hay veces que menospreciamos a los hermanos y no delegamos, entonces el hermano se siente mal. Tendríamos que ser humildes para aceptar el error de los demás, si no pasaron de perfeccionistas. Yo he tenido unas experiencias personales que Dios me ha mostrado que me pasé de perfeccionista y, como decimos nosotros, ¡pum!, caigo en pecado o fallo en lo que estoy haciendo, entonces me toca que humillarme y decir, perdónenme. Yo también fallé, porque los hermanos fallaron en una cosa y vengo yo y la quiero hacer bien y fallo, entonces Dios me muestra inmediatamente que tengo que ser humilde y aceptar a los demás hermanos tal y como son, ¿verdad? Y entender que no somos perfectos, evitar ser perfeccionistas, aprender a delegar, confiar en los hermanos, y si fallan, pues ni modo, somos humanos, fallamos, pero no pasarnos de perfeccionistas porque podemos ofender a los hermanos. Como les digo, experiencias propias y que me ha tocado pedir perdón, ¿verdad? Y tenemos que ser humildes y aceptar a las personas tal y como son para no pasarnos de perfeccionistas o legalistas, ¿verdad? Hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, vosotros que sois espirituales, restauradle al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Sí. No, entonces el cristiano entiende que yo también soy tentado en estas mismas áreas. Somos tentados a vivir por nuestras obras, a descansar en lo que podemos hacer. Yo creo que la idolatría, estoy predicando en Miqueas, ahora una serie en Miqueas, y vemos que la idolatría es esta raíz de descansar en algo que podemos hacer, en alguien poderoso que veo, que es tangible. Pero lo más difícil, y yo creo que nuestro esfuerzo como cristianos, es descansar en Cristo, descansar en su obra, pero seguir luchando hacia una obra excelente. Yo quiero glorificar a mi Padre, yo quiero exaltar a mi Dios, pero reconocer en mí que yo, cuidado, el que esté de pie que no caiga, ¿no? Como dice 1 Corintios. Nosotros somos propensos a juzgar al otro y no mirarnos a nosotros mismos, nuestra capacidad de hacer daño y no descansar en la obra de Dios. Así que creo que el llamado para todos nosotros es descansar en Cristo, renovar nuestra mente en nuestro Señor Jesucristo, derramar nuestro corazón y ser empujado por este amor de Él
que Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Él vivió la vida que yo no podía vivir. Él murió la muerte que yo no podía morir. Y Él venció la muerte y nos ha llevado al cielo. Él abrió la puerta, Él abrió los sellos. Él nos trajo de regreso al Señor Jesucristo. Entonces es nuestro deber volver a Cristo y buscar a Él con todo nuestro ser y no cansarnos de buscar a Él. Y cuando vemos a un hermano que ha caído, y aún nosotros mismos, encontraremos descanso en Él, en este pastor que es bueno. Así es, hermano, así es. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. El Señor nos ayude y como ya ustedes lo han dicho, el Señor nos llama a arrepentirnos, a pedir perdón, obviamente al Señor y a nuevamente, ¿verdad?, recordar el Evangelio del Señor Jesucristo. Fue de mucha bendición este tema y esperamos que para todos los hermanos que vean este tema, pues también les sea de mucho ánimo, de mucha edificación. Gracias, Igor, y gracias, hermano Harman. Nos vemos pronto con la ayuda del Señor. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Gracias, Pastor Edson. Dios los bendiga. Fuerte abrazo a todos los hermanos. Bendiciones.